Desde aquí la veo. Muy bien, muy buenas noches de nuevo. Es una bendición estar con ustedes una vez más estudiando este tema de sacramentos y oración. Hoy vamos a estudiar la segunda parte de la oración y doy gracias a Dios y que nos ha bendecido de que hayamos avanzado hasta acá y estemos terminando este curso. Es muy importante. También les animo con el proyecto final. Recuerden que tenemos 2 semanas para hacerlo. Si usted tiene dificultad para escribir, puede enviarme el proyecto final por audio también. Yo puedo escucharlo y es algo pues que puede ser fácil para algunos y estamos acá para poder servir. Espero también que puedan seguir repasando todo lo que hemos aprendido en cuanto a los medios de gracia, que son muy importantes para nuestra vida de creyentes, hablando del bautismo, de la Santa Cena, del mismo Evangelio, y también muy importante saber de cómo la oración hace parte de nuestra vida de santificación, porque en este estudio estudiamos, y valga la redundancia, lo que es la justificación por medio de la fe y cómo llega esa fe a nosotros, cómo llega esa justificación a nosotros. Llega por medio del bautismo, por medio del evangelio. Y la oración hace parte de nuestra vida de santificación, que eso es muy importante. Y hoy vamos a hablar acerca del Padre Nuestro, cómo vemos el Padre Nuestro como una oración misionera, pero ustedes vieron en el video que cada parte del Padre Nuestro tiene esas peticiones espirituales que son tan importantes y también muy importante aprender a orar ese Padre Nuestro o rezar ese Padre Nuestro teniendo en cuenta qué significa cada una de esas bendiciones. Además de eso, también podemos disfrutar la bendición que Dios nos ha dado de poder llevar el mensaje de salvación a otros. Entonces, esta es nuestra octava lección y doy gracias al Espíritu Santo por cada uno de ustedes por haber llegado hasta acá en este estudio. Y como tal, vamos a empezar nuestra lección hablando del Padre Nuestro y vamos a empezarla con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor de los cielos, queremos dar gracias por bendecirnos esta noche, por permitir que abramos las escrituras y aprendamos más acerca de la oración. Te doy gracias por estos estudiosos de la Biblia, porque han permitido que podamos seguir avanzando y creciendo en estos temas doctrinales que son tan importantes para nuestra vida de santificación. También reconocemos nuestro pecado, que te hemos desobedecido con pensamientos, palabras y acciones, pero damos mil gracias por la verdadera paz que nos has dado en Cristo Jesús. Damos también gracias, Señor de los cielos, por permitir que adoremos tu nombre y lo glorifiquemos, y también por permitir que sigamos adelante en esta vida, que sabemos que aunque vivamos en tribulaciones, aunque vivamos en momentos difíciles con nuestras cruces, tú has prometido que nunca nos abandonarás. Y gracias por bendecirnos con tu palabra, con tu amor y tu misericordia. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 3 puntos vamos a estudiar en la lección número 8. El primer punto vamos a reflexionar sobre el deseo de hacer el uso de la oración diariamente. Y esto es muy importante porque muchas veces tal vez podemos estar descuidados con la oración, pero si nosotros estamos descuidados con la oración, pues también eso muestra que hemos estado descuidados con el estudio de la palabra de Dios. Porque cuando estudiamos la palabra de Dios, el efecto es tener esas prácticas cristianas y una de esas es la oración. También recuerdo uno de los profesores de acá de mi congregación
que estaba enseñando sobre este tema y él decía, como mínimo, pues nosotros oramos 3 veces al día, porque 3 veces generalmente comemos al día, pues hay que dar gracias a nuestro Dios por ese alimento que nos da diariamente. Y además de eso, pues como estoy hablando de que como mínimo, pues sabemos que al abrir nuestros ojos damos gracias a Dios cada mañana, también sacamos nuestros momentos para hacer oración. Y recuerdo mucho un chiste que contaban algunos misioneros hermanos, que ellos les gustaba orar al mediodía y, y el chiste era que ellos decían esto porque muchas veces las personas empiezan a orar al mediodía y terminan dormidas. Y eso, pues, ellos contaban ese chiste para enseñarnos de que también es importante encontrar el momento adecuado para orar, porque muchas veces estamos buscando momentos donde tal vez estamos cansados o no tenemos bien la mente o una disposición para esto por muchas circunstancias que podemos vivir y es algo muy importante. Y todo esto lo basamos en lo que nos enseña Primera Tesalonicenses 5:16 al 18, que nos dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Algo muy importante que nos presenta este versículo bíblico de que estar alegres, oremos sin cesar y dar gracias en Dios a Dios en toda situación. ¿Qué significa toda situación? Momentos difíciles, las tribulaciones, las cruces que vivimos, todas estas cosas que nosotros sufrimos en este mundo, pues nuestro Dios quiere que estemos siempre orando. Recuerde que esto lo conectamos con Romanos 8:28. Todo está y todo lo que pasa es para nuestro bien. Todos los que aman a Dios, los que amamos a Dios, todo lo que pasa es para nuestro bien. Y eso es muy importante para nosotros. Y teniendo esta motivación de que oremos en cada situación de nuestras vidas, tengo la primera pregunta para la participación de ustedes en nuestra clase. ¿Deseas por medio del Espíritu Santo hacer uso de la oración en tu vida de santificación? ¿Quién desea participar? El proceso, Sí, Carlos. el proceso de santificación es un proceso que genera solamente, que es generado solamente por Dios. Dios nos produce a través del Espíritu Santo ese proceso de santificación. Por eso debemos orar y pedirle al Espíritu Santo que ponga en nuestra vida ese deseo, ese anhelo de vivir una vida de santificación, porque cuando Jesucristo muere, somos justificados por su muerte, por nuestros pecados y somos liberados de pecado por la santificación, perdón, por la justificación, somos justos. Y después de empieza el proceso de santificación que es toda nuestra vida de permanencia aquí en la tierra. Por eso debemos clamar, debemos pedir esa en oración que el Espíritu Santo nos genere, nos ayude, nos fortalezca en esa vida de santificación, porque Él quiere que nosotros seamos santos y ese es el proceso que nosotros debemos vivir como cristianos, como hijos de Dios, vivir el proceso de santificación hasta que lleguemos al cielo a rendirle cuentas al Señor y entraremos en el proceso de glorificación. Gracias. Ángel. Amén, amén, amén. Eh,
como está diciendo, la justificación. Él nos justificó, Él nos hizo libre, Él nos dirimió, Él, Él ocupó el lugar nuestro en la cruz. Pero gracias a su gracia, por medio de la fe, aleluya, podemos alcanzar, ¿verdad? Podemos, mi alma te alaba, Jesucristo. Por medio de la fe podemos ser salvos. El orar, el orar. En Reina Valera, capítulo 6 5 dice, el versículo 5 dice, cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque ellos oran y se ponen de pies en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres, y su recompensa ya la tienen, es ser visto por los hombres. Nosotros, aleluya, gloria a Dios, porque dice, no repitáis vanas palabras, repitiendo como que fuese un motor, aleluya, gloria a Dios, y debemos tener un corazón dispuesto para el Señor, aleluya, porque el que intercede es el Espíritu Santo, con gemidos indecibles. Entonces la oración, como pone ahí, sea por medio del Espíritu, por el medio del Espíritu Santo, hace el uso de la oración. Como he dicho, Él intercede, aleluya, gloria a Dios. Nosotros cuando ponemos en su corazón, nos metemos en nuestras covas, no buscamos ser visto por los hombres y que nadie hace un espectáculo de nuestras oraciones. No, no, en nuestra cámara oculta hay donde está la verdadera oración. Amén. Josefina, Sí, buenas noches. Yo diría, importante pregunta esta, yo diría que sin el Espíritu Santo de Dios no podemos elevar o entrar en oración. ¿Por qué? Porque vamos a orar en la carne. Cuando oramos en la carne, no está presente el Espíritu Santo y eso como intercesores y eso lo sabemos, porque se nota de una vez una oración que está vacía, que carece de fundamento, de, de ese mover del espíritu. Entonces, es importante tener esto presente, que así como dijo el Señor anterior, que aunque tú no tengas palabras, el Espíritu Santo es el que va a darte las palabras necesarias para tu orar. Nuestra carne nunca va a querer orar, pero si hacemos el esfuerzo, el Espíritu Santo es el que nos lleva a orar, es el que nos empuja a orar. El Espíritu Santo es fundamental para la santificación, ya que es el canal, ¿no? Es la persona que nos va a transformar el carácter, que nos va a transformar para llegar a ser y ser como Jesús. Entonces, nos ayuda en nuestra debilidad, nos ayuda también, nos guía a la verdad, ¿no? El Espíritu Santo nos revela la palabra de Dios, nos hace hacer la voluntad de Dios, nos transforma nuestra mente, el corazón, y hace que podamos durar más en esa oración profunda, que nos rindamos a Él en una adoración permanente y profunda. El Espíritu Santo también es el que nos capacita para nosotros vencer todas las tentaciones de la carne. Como dije anterior, somos débiles en la carne y nunca vamos a querer orar, pero si entramos y obedecemos al llamado que nos da el Espíritu Santo, de que tenemos que orar, de que tenemos que ser obedientes, de que tenemos que venir en humildad, de que tenemos que venir en amor, entonces va a haber una comunión continua con el Espíritu Santo, ¿no? Y a través de la oración y la acción del Espíritu Santo, vamos nosotros como creyentes con Cristo ser más reales, produciendo produciendo ese fruto de santidad. Amén. Luisa, ¿Aló? sí, Luisa, ¿Yo? Ok. Ah, pastor. ¿Voy a hablar yo o Marina? No sé. sí, usted, Ok. sí. Buenas noches, pastor. No pude asistir en la mañana porque tuve un compromiso.
por eso estoy Sí, por me acá pareció sola. extraño. Sí, un compromiso familiar. Bueno, mi participación va, yo estuve copiando un poco, dice que la santificación, como todos sabemos, es progresiva. Y como es progresiva, es un proceso que nos ayuda a nosotros a progresar esa santificación, cada día, poco a poco, paso a paso. El Señor cuando se fue en su ascensión dijo que nos enviaría a otro consolador. El Espíritu Santo es nuestro consolador, es nuestro consejero, es el que nos ayuda en nuestras debilidades, el que nos enseña, el que nos instruye, el que nos orienta, nos aconseja. Entonces, por medio de Él es donde nosotros podemos recibir una perfecta santificación. Cuando vamos en oración, de hecho, cuando pecamos, cuando cometemos alguna falla, ¿a dónde vamos? Allí, a los pies de Cristo, de rodillas, como sea, a veces ni de rodillas porque no tenemos fuerzas ni para arrodillarnos, pero el Señor nos envía su Espíritu, permite que su Espíritu Santo en ese momento nos consuele, nos conforte, nos edifique, nos aliente y entonces ese proceso de santificación va nutriéndose constantemente. Yo creo que sin Él no pudiéramos ser santificados, sin su ayuda. Bien, Juan. Juan Manuel. Gracias, pastor. Bueno, pues la pregunta dice, ¿deseas por medio del Espíritu Santo hacer uso de la oración en tu vida de santificación? Pues mi respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el deseo de Cristo es ese, permanezcan en mí y yo en vosotros para que puedan dar fruto. La oración es un medio para poder estar unido a Cristo. Si me alejo de la oración, pues no podré estar unido a Él y pues no habrá frutos, esos frutos que se producen por medio de la gracia de Dios. Entonces mi respuesta es sí, sí deseo hacer uso de la oración. Clara. Gracias, Juan. Buenas noches, pastor, y buenas noches, amados hermanos. Pues, pastor, de verdad que muy linda la pregunta y mucho de verdad para pues, reflexionar, porque efectivamente nosotros hemos recibido al Espíritu Santo y es implantada en nosotros la fe que viene por el oír y también viene por el estudio de la palabra. Por medio del Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos ilustra, el que nos enseña realmente a entender la palabra y claro que sí, debe estar en nuestras vidas. Entonces nosotros ya fuimos justificados por nuestro Señor Jesucristo y empezamos el proceso de la santificación también por medio de Él, ¿no? Y nos fortalecemos y nos perfeccionamos por medio del Espíritu Santo a través de la oración y también pues a través de la palabra. Gracias, pastor. Gracias, Clarita. Yaso. Em, yo quería compartir que la pregunta está tan bien formulada que la respuesta está en la palabra de Dios. Incluso dice que cuando tenemos el Espíritu Santo, nosotros los cristianos, ni siquiera sabemos lo que nos conviene o lo que no nos conviene, pero estar en oración por medio de Él nos lleva a la comunicación con Dios. Dice Romanos 8 del 26 en adelante, dice. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Gracias. Sí, y sí, esa película, perdón, esa pregunta está formulada a base de ese pasaje bíblico que acabo de leer Jason y también Ángel había citado este pasaje bíblico. Y es muy importante esto porque realmente, ¿cuántas veces nosotros hemos estado desalentados, desanimados, estamos cansados, vivimos tiempos de sufrimientos? Y por eso dice el versículo bíblico que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, ¿cuál es la debilidad? Lo que acabo yo de mencionar, todas las dificultades que vivimos en en estos días. Y a veces esas dificultades, ¿qué hacen? Nos bloquean. A veces no sabemos ni qué pedir, cómo pedirlo, cómo orar, porque sabemos que hay circunstancias que nos han llevado al desespero.
Pues yo conozco muy pocas personas que en medio de una situación difícil son calmados y son muy pocas personas. Por lo general, pues casi siempre hay un desespero. Y es tan importante esto de ser creyentes que encontramos la obra del Espíritu Santo aún ahí, cómo Él intercede con esos gemidos indecibles. Y esto es muy importante porque el mismo Dios que nos ve en esta situación, pues Él, en verdad, en esas ocasiones, Él cuando nos ve incapaces de poder orar, pues Él interviene ahí. Entonces, esos gemidos es como cuando gritamos, cuando estamos pidiendo ayuda, el Espíritu Santo hace eso. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso. Muchas veces no sentimos eso. Pero en eso consiste la vida de justificación. Como nosotros constantemente estamos justificados. Nosotros no estamos saliendo y entrando de la vida de justificar. Porque muchos piensan que cuando están pasando momentos difíciles es porque Dios no los ama o Dios los ha olvidado o Dios no ha perdonado o Dios no ha hecho otras cosas. Pero no, nosotros constantemente estamos en la justificación. La única manera de no estar en la justificación es rechazar o por una impenitencia. Porque aunque muchos no crean eso, la salvación se pierde y se pierde a base de eso, de una impenitencia, de no estar arrepentidos de un pecado o negar cualquier doctrina fundamental de la Biblia, como la Trinidad, la salvación por gracia, quién es Jesucristo, la justificación por medio de la fe, el perdón, la resurrección de los muertos. Son doctrinas muy importantes que no se pueden negar en ningún momento. Entonces, en los momentos difíciles nuestros, pues el Espíritu Santo ahí intercede por nosotros. Pero también el que conoce nuestros corazones, Él sabe muy bien lo que está pasando. Y aunque tengamos debilidad de fe, aunque estemos débiles en ese momento, pues Él nos trata como creyentes. Él sabe que hay en nuestro corazón. Entonces, ahí es donde Él intercede conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Cómo el Espíritu Santo es nuestro intercesor delante del Padre Celestial cuando estamos débiles, en nuestra debilidad. Y eso es una bendición, porque aunque diariamente no oremos por las dificultades que vivamos, porque a veces es difícil ignorar. Una diferencia es no querer orar o no tener la práctica de la oración, porque desafortunadamente hay mucho creyente que no le presta cuidado a la oración. Otra cosa es cuando en nuestra debilidad no sabemos qué orar, no sabemos qué decir. Y tenemos esta promesa que viene del Evangelio. ¿Qué nos toca decir? Amén. Y una vez más vemos que toda la gloria es para Él. Aquí no entramos nosotros en nada y no podemos hacer nada. Todo lo hizo Él. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de nuestra lección y vamos a analizar y a hablar del tema de las repeticiones en oraciones. Y eso está basado en lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6:7. Cuando ustedes oren, no sean repetitivos como los paganos que piensan que por hablar mucho serán escuchados. Cosas importantes que aprendemos en este versículo. Primero, cuando hablamos de repetitivos o de vanas repeticiones, como lo dice la Reina Valera 60, lo que está diciendo aquí es que es una práctica que tienen los incrédulos porque creen que entre más repitan esa frase, entre más repitan esas palabras, pues van a ser escuchados. Y por eso ustedes ven las prácticas que hay en Latinoamérica como
rezar el rosario. Eso es un ejemplo de eso. No sé cuántas veces dicen el Ave María, cuántas veces dicen el Padre Nuestro. Aquí en Colombia, no sé en sus países, cada 3 de mayo hay una tradición y se celebra la fiesta de la Santa Cruz. Y a mí siempre llega a mi memoria, a mi mente, mis abuelos, porque nosotros nos reunían y se decían 1000 veces la palabra Jesús. Eso se llamaba o se llama los 1000 Jesuses. Y yo me acuerdo que la frase que usábamos, a mí nunca se me olvida eso porque son cosas que siempre quedan en la mente. Si el demonio me tentara en el día de mi muerte, yo diré 1000 veces Jesús, Jesús, Jesús. Entonces decíamos 100 veces Jesús y luego volvíamos a decir, rezábamos o orábamos un Padre Nuestro y después volvíamos otra vez Jesús, Jesús, Jesús. Entonces, muchas veces creemos que por repetir algo, pues en verdad vamos a ser escuchados. Eso es la vana repetición. Pero tenemos este problema con el Padre Nuestro. Y el problema, pues, no está en la Biblia, el problema no está en cómo lo usamos, sino que el problema está en cómo algunos creen que como rechazan algo porque es católico romano, o porque es evangélico, lo rechazan porque es luterano o algo así. Nosotros con este curso, creo que se los dije muchas veces, espero que nosotros rechacemos algo es porque no es bíblico. Y muchos dicen que no oran o no rezan el Padre Nuestro porque es católico romano. Y eso es falso. Y otros, pues sí usan el Padre Nuestro como van a repetición. Creen que entre más oren o recen el Padre Nuestro, pues Dios los va a escuchar. Pero ustedes tuvieron el privilegio de ver el video y también yo les compartí el catecismo y pueden profundizar más con el catecismo en la parte de la oración que habla del Padre Nuestro, cómo explica cada petición y lo va a explicar con muchos más versículos bíblicos, los cuales les va a ayudar a ustedes a que cada vez que oremos o recemos el Padre Nuestro, en verdad encontremos el significado de esa enseñanza, de todo lo que Jesús nos enseña ahí. Y ahora vamos a hablar acerca de este tema, de usar el Padre Nuestro como una oración misionera. Entonces Jesús manda que oremos el Padre Nuestro. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ese es el deseo, el mandato de Jesús. Entonces esta oración no la despreciemos. Esta oración aprendamos todo su significado y vamos a encontrar todas las bendiciones que hay dentro de esta oración. Y es algo que necesitamos también practicar. Y de acuerdo a lo que estamos hablando, la siguiente pregunta es, ¿crees que el Padre Nuestro puede ser usado muchas veces en el transcurso de la vida sin convertirse en una oración de vana repetición? ¿Crees que el Padre Nuestro puede ser usado muchas veces en el transcurso de la vida sin convertirse en una oración de vana repetición? ¿Qué respuesta tienen ustedes? Jason. Yo pienso que sí, sí, y la clave está en que cuando leemos el Padre Nuestro, la misma palabra de Dios nos hace reflexionar en cada petición y nos hace conocer a Dios, nos hace desear conocerlo. Porque cuando digo Padre Nuestro que estás en los cielos y nada más el tema de la pluralidad del cielo, ya yo digo, Señor, esta oración tu Hijo nos enseñó a pedirla. Y yo veo que tú dices en los cielos, y yo quisiera que tú, por tu Santo Espíritu, por tu palabra, usando los medios que quieras, me transfieras el conocimiento y la paz de saber qué significa los cielos y que yo sé que tú eres omnipresente, pero estás en una pluralidad. Cuando dice, venga tu reino,
obviamente hay una parte que Dios nos ha enseñado que el reino de Dios se ha acercado por los evangelios y se ha acercado porque estando la iglesia presente en su espíritu es su cuerpo que está en nosotros y ya nosotros somos ciudadanos del cielo. Ya nosotros estamos viviendo la eternidad desde ahorita. Pero igualmente hay tantas promesas en Isaías 11 sobre el reino mesiánico y cuando uno lo ora, primero lo ora para mencionar su nombre y se cumple la promesa, hermosa promesa del Salmo 91 que dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en lo alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. La salvación es Cristo. Entonces se cumple esa hermosa promesa que hace el Señor a través del Salmo 91, a través del salmista. Y claro que es una profundidad tremenda. Hay tantas preguntas del Padre Nuestro que no voy a intervenir más después de esto porque me estoy tardando mucho, pero ciertamente cuando oramos, meditando lo que dice la palabra de Dios y queriendo conocer a Dios cada día más a través de esa oración, obviamente no es una vana repetición, es ministración en el Espíritu. Amén. Ángel, Amén, amén, amén. A mí lo que me llama la atención, me impacta, es cuando los discípulos ven a Jesús orando y le dice, enséñanos a orar, enséñanos a orar. No les dices que le enseñe a predicar, no, enséñanos a orar, porque parece ser que marcaba la diferencia nuestro Señor Jesucristo. Y los discípulos llegaron a preguntarle, enséñanos a orar. Y Jesús les dice, les enseña la oración, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Entonces, ¿crees que el Padre nuestro puede ser usado muchas veces? Sí, todos los días de la vida. Y no va a ser, como dice ahí, convertirse en oración vana. No, no va a ser vana. Aleluya, gloria a Dios. Yo creo eh, que podemos usarla porque Él lo demanda. Lo podemos ver, ¿verdad? En el estudio que está aquí, estamos estudiando, pero lo podemos ver también en Lucas, ¿verdad? En Lucas, como los discípulos dice, enséñanos a orar. Y vemos que Él nos demanda y nos enseña a creemos el Padre nuestro, aleluya, y eso es maravilloso, amén. Clara. Gracias, pastor. Pues la verdad que indudablemente es una oración que no va a ser repetitiva porque si miramos cada punto del Padre Nuestro, ¿no? El Señor hizo más o menos un resumen, o no digamos más o menos, pero de las situaciones que nosotros diariamente vivimos. Y pues, por ejemplo, voy a colocar para no alargarme tanto, perdona nuestros pecados. Nosotros todos los días le pedimos perdón al Señor porque todos los días nosotros somos pecadores y venimos delante de Él para pedirle perdón. Con todas las situaciones que a nosotros se nos presentan, están aquí en el Padre Nuestro, y como decía un hermano, cuando logramos orarlo con discernimiento, ¿sí? Reflexionando en cada parte del Padre Nuestro, pero yo lo vuelvo a decirlo, es que muchas veces nosotros oramos el Padre Nuestro, tal vez no como está aquí, pero sí acudimos al Padre Nuestro cuando Él venga a nosotros tu reino, cuando pedimos que el Señor manifieste en nosotros ese reino de amor, de paz, de gozo y de justicia, como está escrito en Romanos, o cuando vengan a darnos el pan de cada día y primeramente cuando estamos diciendo, Señor, que el pan de nuestro cada día primeramente sea tu palabra, ¿no? El pan espiritual y pues también lo que le pedimos nosotros en nuestra provisión. No nos dejes caer en la tentación. Todos los días le pedimos que nos libre de las tentaciones, inclusive cuando oramos nosotros el Salmo 91, que está muy de la mano precisamente con el Padre Nuestro. Líbranos de todo mal. Siempre le pedimos a Él que nos libre de todo mal, si estamos orando el Padre Nuestro, si salimos. Entonces, es una oración que realmente está muy, muy ligada realmente con lo que nosotros diariamente vivimos, por lo tanto, no es una repetición, sino una necesidad de lo que nosotros, como nos dirigimos al Padre. Inclusive, hay una oración que a mí me encanta muchísimo, que es la que está en el Evangelio de Juan capítulo 17, cuando
Jesús oró por los discípulos y también dijo que por los que creerán. O sea, también pues lo hizo por nosotros. Gracias, pastor. Josefina, Sí, si vemos el Padre Nuestro, podemos desglosar. Creo que la oración, como hemos dicho, no es algo mecánico ni es una fórmula, es esa conversación cara a cara con el Padre. Entonces no podemos convertir el Padre Nuestro en una oración repetitiva como si fuera un rosario que estuviéramos haciendo. Si vemos el Padre Nuestro, lo podemos desglosar en 7 partes aproximadamente, en la que vemos que las 4 partes donde dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Estamos hablando del Dios Altísimo, de ese Dios que nos escucha, de ese Dios a quien nos estamos dirigiendo. La segunda parte es dirigirnos a Él, reconociendo que Él es santo, que su nombre es santo, santificado sea tu nombre. Entonces, si podemos, si decimos el Padre Nuestro, podemos agregarle muchísimas oraciones ahí mismo. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, bendito, alabado, glorificado sea por siempre, por todos los siglos. Tú eres santo, eres rey, Señor de todos los siglos. Y podemos ir desglosando cada frase, cada palabra, cada oración de esto, y irle agregando cada día lo que tu corazón, el Espíritu Santo de Dios te venga. Luego venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Padre, que se haga tu voluntad, no la mía, que se haga sanidad, no por lo que yo quiera pedirte o lo que yo desee, sino lo que tú quieras, a través de esa persona, a través de esa persona enferma, a través de ese doliente, a través del que está en la cárcel. Todo esto podemos irlo también agregando en el Padre Nuestro, cuando dice perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Danos el pan de cada día, danos el pan espiritual, tu palabra, que podamos entrar en ella, permanecer en ella, reconocer que tú eres el Dios verdadero que nos da a través de tu Santo Espíritu esa verdad real, auténtica, Padre, que no seamos confundidos, que no seamos tentados por el enemigo, por el pecado. Ustedes ven como el Padre Nuestro, tú puedes variarlo y dirigirlo según lo que el Espíritu Santo de Dios te va poniendo cada día en esas 7 partes. Y ustedes cogen el Padre Nuestro, 4 son para el Dios eterno, ahí no menciona ni el Espíritu Santo, ni a Jesucristo, ¿no? Solamente toda esa oración va dirigida al Padre Nuestro, y lo demás se dirige hacia nosotros, cuando dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Amén. gracias, Josefina, Sofía. Profesor, buenas noches, hermanos. En la mañana no pude entrar, profesor, recién estoy entrando en turno noche. Perdón. Tranquila. No es creo, sino que el Padre Nuestro es, como dijo la hermana, es la conversación con Dios, y también, como ella decía, santificar a Él, exaltar a Él en los primeros partes, como la hermana explicó, es santificar a Él, glorificar a Él. Luego ya es agradecer a Él, también pedir a Él lo que Él tiene que hacer en nuestras vidas, lo que Él nos va a ayudar, perdón, nos va a ayudar para no caer en la tentación, todo eso. Creo que no es una vana repetición, no, para mí no es vana repetición, a pesar que todo nuestro transcurso de nuestra vida y todos los días a la hora de levantarnos vamos a pedir siempre al Padre, vamos a estar hablando a la hora de comer, a la hora en cualquier momento siempre vamos a tener esa comunión con el Padre como el Padre nuestro, porque Él es nuestro Padre. Eso nomás, pastor, quería recalcar. Gracias, Sofía. Entonces, muy bien. El problema está en la motivación, o sea, ¿por qué se hace? Josefina dijo una palabra clave, algo que no sea mecánico, porque realmente eso sucede. O también no usar ni la oración ni el Padre Nuestro
como algo por superstición. Es decir, que si nosotros oramos o rezamos el Padre Nuestro, entonces todo nos va a salir bien. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque realmente, pues no sé si la mayoría ha sido o fue católico romano como lo fui yo, pues allá aprendimos mucho de usar no solamente esta oración, sino mucho tipo de oración con una motivación equivocada, ¿cierto? Y esto se vuelve la vana repetición y lo podemos ver. Cuando estamos en un funeral de alguien, pues vemos eso, como aún se cree que orando por el muerto, pues puede salir, según puede ser el catolicismo romano, según la tradición, puede salir del purgatorio, pero es algo que realmente sabemos que muchas de esas cosas están tan metidas en las personas que a veces es difícil que salga esto. Pero nosotros que estamos aprendiendo realmente todo el significado del Padre Nuestro, pues vamos a orarlo o vamos a rezarlo porque es una bendición para nosotros. Y es una bendición por las bendiciones espirituales. Y mayormente todas son espirituales excepto de una, que es material. Cuando decimos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. De resto, todas son bendiciones espirituales. Y cuando entendemos mejor el Padre Nuestro, podemos orarlo intencionalmente y evitar la vana repetición. Y bueno, ya creo que está muy claro esto de la vana repetición. Y esto nos lleva al último punto del estudio de esta noche y tiene que ver con cómo ver el Padre Nuestro como una oración misionera. Entonces, ya hemos visto esas peticiones espirituales que nos presenta el Padre Nuestro. Hay una petición material. Y si ustedes quieren profundizar más, pueden ver el video, que es muy claro lo que nuestro hermano pastor Samuel, y que él es uno de los profesores del seminario de Mequon en Wisconsin, pues él muy amablemente grabó ese curso para nosotros. Esa explicación queda de manera concisa. Y también, pues vuelvo y les recuerdo, pues está el catecismo y pueden usarlo de manera en la oración. Solamente se explica el Padre Nuestro y van a poder aprender más en cuanto a lo que dice cada una de las peticiones. Y hay más versículos bíblicos y van a poder profundizar un poco más. Ahora, el ejercicio que vamos a hacer, voy a leer el Padre Nuestro una sola vez. Tenemos a Mateo 6, de 9 al 13. Recuerden que también está en el Evangelio de Lucas. Y luego de hacer esta lectura, pues voy a hacer algunas preguntas. Entonces dice así la palabra de Dios: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Luego de escuchar, y yo sé que se sabe en el Padre Nuestro de memoria, la pregunta que tengo para ustedes: ¿puedes decirme en qué partes del Padre Nuestro se refiere a compartir el Evangelio? ¿En qué partes de la oración del Padre Nuestro se refiere a compartir el Evangelio? Jason. Hágase tu voluntad, Bien, porque la voluntad de vamos, Dios está en la palabra y es clara en la gran comisión. bien. Vamos a darle la oportunidad a Luisa. ¿Cuál es otra? Bueno, sí, pastor, pienso que está en la parte que dice el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, porque la palabra de Dios es nuestro pan que nos alimenta diariamente en esa lectura que hacemos todos los días, como nuestro alimento espiritual. Sí, sí, y lo que tienes, y tienes razón cuando hablas de que la palabra de Dios es el pan, y estamos pensando en San Juan 6, ¿verdad?
Pero aquí realmente está hablando, cuando habla del pan nuestro de cada día, es solamente el pan material, ¿sí? El pan material. Y no solamente habla del pan material, o sea, de la comida, sino también del vestido, también habla del techo. Aún en esta parte del pan nuestro de cada día oramos aún por los gobiernos para que podamos tener tranquilidad. Muy bien, ¿alguien más? ¿Delis? Como la Esto, que decía el hermano, venga tu Venga, reino y hágase tu voluntad entre la tierra como en el cielo. muy bien, entonces venga a tu reino. Muy bien. Pilar. Si no la escuchamos bien, Pilar, no sé por qué. Sí, no te escuchamos bien, como entrecortado. Sí. Vamos a escuchar a Génesis. Gracias, maestro. También la parte donde dice santificado sea tu nombre, porque nos está mandando a glorificar el nombre del Señor y de esa misma forma a compartir el Evangelio, porque la única forma que nosotros tenemos para exaltar el nombre del Señor, para santificar su nombre, es haciendo lo que Él nos ha mandado, que es compartir el Evangelio. Y cuando nosotros compartimos el Evangelio, estamos ayudando a que eso suceda, a que se santifique su nombre. Muy bien, entonces, estos son las tres que muestran, ¿cierto? Estas son las tres peticiones que muestran a compartir el Evangelio. Entonces, santificado sea tu nombre, pues que nos enseña que el nombre de Dios se mantiene santo cuando la palabra es enseñada en su verdad y pureza. Es muy importante eso, recordarlo, de que hay que tener cuidado con la falsa doctrina. Y creo que en esta clase yo les he hablado mucho de esto, cómo identificar la falsa doctrina. Pues la pregunta está es, ¿a quién se le está dando la gloria? ¿A quién se le da la gloria? Si en la enseñanza se está dando la gloria al hombre, eso es falsa doctrina, porque en ningún versículo de la Biblia vamos a entender o vamos a encontrar cosas donde el hombre tiene acción. Mire lo que acabamos de ver aún del Espíritu Santo como nuestro intercesor, cuando no sabemos qué orar. Y podemos decir, es que yo siempre tengo muy buena superación personal en todos mis problemas y yo sé cómo voy a orar, ¿no? Mire que el Espíritu Santo siempre nos guía. Cuando habla de hágase tu voluntad, pues es una gran verdad que encontramos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que todo hombre sea salvo. Y la manera de que las personas sean salvos es que, pues hay que ir y predicarle la palabra de Dios. Hay que usar los medios de gracia. Hay que estar siempre llevando el, el mensaje de la palabra de Dios. Y venga tu reino, pues que estamos pidiendo, que Dios reine nuestros corazones y los corazones de otros por medio de su palabra. Entonces, cuando estamos hablando de por qué es una oración misionera y en qué partes, cuando oramos el Padre Nuestro, estamos hablando de compartir el Evangelio, ya sabemos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahora, de nuevo, la siguiente pregunta es, ¿cuáles partes de la oración del Padre Nuestro se refiere a la obra que hace Dios para impedir la falsa doctrina y a los falsos maestros? ¿Cuáles partes de la oración se refiere para Amén. que Dios impida la falsa doctrina y los falsos maestros? Marina. Sí, profe, que el Señor les bendiga y perdón por la molestia. Creo que se me estaba yendo el internet, pero ya lo voy a apagar y creo que por eso estaba molestando, casi no. Em, Donde dice, profe, líbranos de todo mal. Sí, más adelante vamos a hablar de esto, de librarnos de todo mal cuando estamos en la haciendo la misión, ¿cierto?
y Pero ¿Puedo perdona en repetir? cierto, pecados. Perdón, cierto sentido está perdón, bien, profe, ¿puedo sí, repetir otra vez la pregunta? ¿Puedo repetir otra vez la pregunta? sí. ¿Cuáles partes de la oración se refieren a la obra que hace Dios para impedir la falsa doctrina y los falsos maestros? Bien, Marina. Sí, no nos dejes caer en tentación y líbranos Sí, de todo mal y perdona bien, nuestros pecados. bien. Amén. Juan Sí, amén. Manuel. No, pues lo mismo, líbranos del mal, es la respuesta que yo tenía. Sí. Génesis. Era ese mismo que nos libre de todo mal, pero también la parte donde dice que se haga su voluntad, porque si se hace su voluntad, siempre su voluntad va a ser para bien y no para mal, y nos va a alejar de las falsas doctrinas y de los falsos maestros, Muy de las bien, malas Génesis. enseñanzas. Muy bien. Clara. También porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Sí, la Nos doxología. lleva efectivamente el Señor, a Él es el único Dios nuestro y también Padre nuestro que estás en los cielos, nuestro Bien, único Dios verdadero. bien. Josefina. Sí, yo veo aquí también varias partes que podríamos eh, incluir. Por ejemplo, tenemos para evitar este error doctrinal, ¿no? Y esta motivación de falsos maestros, yo diría que santificado sea tu nombre. Cuando tú reconoces el nombre de Dios, que Él es santo y que por tanto debemos ser santos, nos va a llevar a saber distinguir, ¿no? Cuando no, se usa el nombre de Dios en vano para su propio beneficio de lo que hablan en contra. eh, en falsa doctrina, ¿no? Por la fama, la ganancia, tal vez, las peticiones que no deben de hacer bajo la voluntad de Dios, que viene siendo una doctrina falsa, ¿no? Cuando decimos también, hágase, venga tu reino, hágase tu voluntad. Estos también se oponen a los falsos maestros que buscan establecer su propio criterio, sus propias agendas, ¿no? Cuando predican sobre la prosperidad terrenal en lugar de la soberanía de Dios, porque todo lo que Dios nos da, todo lo que recibimos es porque Él quiere y porque Él es el dueño del oro y la plata y de todos. Pero hay falsos maestros, ¿no? Que hablan de esta prosperidad basándose en que tal vez por una cobertura o una unción especial que ellos tienen, quieren manipular a los creyentes en cuanto a esto. También podemos decir, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí vemos que es una dependencia, ¿no? De Dios, contrarrestando las avaricias de aquellos falsos maestros que nos engañan con riquezas falsas, ¿no? De que si le pedimos a Dios y damos ofrenda, vamos a recibir lo que, lo que doblemente lo que nosotros le hemos dado a Dios, como poniendo a Dios manipulando la obra de Dios. También, ¿no? Esto perdona nuestras deudas, eh, subraya también la humildad y el arrepentimiento genuino. Muchas veces nos llaman a recibir a Cristo sin saber que esa persona tenga un arrepentimiento verdadero y real, solamente con decir, confiesa la palabra yo creo en Jesucristo, ¿no? Que lo que tú dices por tu boca, lo que tú crees en tu corazón, y ya tú recibiste a Cristo en tu corazón sin saber el arrepentimiento verdadero. Por eso hay muchos cristianos que se enfrían o se apartan o porque no han tenido una conversión real y verdadera, ¿no? Cuando son llamados delante de un altar para que puedan todo esto y creo que Ok. son partes del Padre Nuestro, la mayoría que nos alerta del llamado de la falsa doctrina y de los falsos Sí, maestros. Amén. muy bien. Entonces, sí, es la misma respuesta de la anterior, ¿cierto? Entonces, cuando se predica bien la palabra de Dios, es decir, si está santificado el nombre de Dios, no va a haber falsos maestros y vamos a estar a la expectativa.
cuando el reino de Dios gobierna los corazones de las personas, pues encontramos que Dios los va a librar de los falsos maestros. Y cuando hablamos de que se haga su voluntad, pues Dios quiere la salvación de todos y no quiere que nadie se pierda. Entonces, por eso mismo Él nos va a librar. Ángel. Amén, amén, amén. La pregunta es, ¿no? Me estabas hablando sobre algo de falsa doctrina, ¿no? Sí, pero si estás escuchando bien, Sí, te porque escucho bien. Lo que no escuchaba bien lo de la falsa doctrina. No sé a lo que, ¿vale? Porque claro, yo veo ahí dos palabras. Yo veo, eh, perdona nuestras ofensas, nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que a nuestros deudores, ¿vale? Pero también hay otra aquí, si no, no nos metas en tentación. Esas son las dos que yo veo ahí. Jason. Veo que en la frase Padre Nuestro, meditando en que la palabra de Dios es viva y eficaz, si hubiese un falso maestro, uno le puede, podrías preguntarle sobre el mismo Padre Nuestro. Explícame el Padre Nuestro. Cuando decimos Padre Nuestro es una confesión de fe. Detrás de eso hay una tremenda confesión de fe, porque la palabra en muchas partes, perdón, la palabra de Dios en muchas partes nos dice que Romanos 8:14 dice, los que son guiados por el Espíritu Santo son los hijos de Dios. Entonces, una persona, yo te, ya un momento, una persona que nos logra explicar eso, porque se lo da el Espíritu Santo y lo busca en muchas rúbricas que hablan en qué consiste ser un hijo de Dios. O sea, yo puedo ser un estudiante de la Biblia, un hijo de Dios que estudia la Biblia, que me estoy discipulando y equivocarme en la interpretación de una doctrina. Pero vas a ser guiado por el Espíritu Santo cuando recibas las exhortaciones, cuando busques el verdadero sentido en la exégesis, en todas esas cosas. Y eso evita los falsos maestros, la misma palabra, asumir qué significa decir Padre Nuestro y entenderlo por el Espíritu Santo, ya eso está blindando el Evangelio de falsas doctrinas. Muy bien, la segunda pregunta tiene que ver con a qué partes, cuando estamos orando el Padre Nuestro, se refiere a o habla de la unidad entre creyentes. ¿Cuáles partes habla de la unidad entre creyentes? Juan Manuel. Perdón, pero no entendí la pregunta. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo creo que el perdón es un medio para crear la unidad. Y Muy hay veces bien, está la división, pues sí, yo creo que el pecado causa división y el perdón pues causa la unidad. muy bien la respuesta, Sofía. Ah, pastor, me ganó el hermano, porque he estado Ah, pensando en mis pensamientos. además que Iba está a haciendo contestar trampas eso de y el Juan. hermano lo contestó. Ese Es lo Juan, mismo, quién que yo sabe. también pensaba lo mismo, pastor, y me Muy ganó. bien. Entonces compartimos 50 y 50. Muy bien, Sí. muy bien. Jason. Bueno, justamente a partir de esa, la forma como está redactada la palabra de Dios, perdónanos, habla en un sentido plural. Es decir, hay un grupo. Cuando yo oro, yo estoy incluyendo a otros, pidiendo por ellos. Y dice, no nos metas en tentación nuevamente. Sabemos que hay un grupo, es el cuerpo de Cristo. No nos metas, no dice, no me metas. No es algo donde predomina el ¿cómo se llama? La persona solamente, sino grupal. Muy bien. Y la otra que nos ayuda a esto para mantener la unidad entre creyentes es el Padre Nuestro. Entonces, este nuestro, ya sabemos que esta persona gramatical nos muestra de que Él es el Padre de muchos cristianos, de muchos creyentes. Entonces, ahí encontramos esta verdad.
cuando en el Padre Nuestro podemos ver esa unidad de creyentes. El Padre Nuestro, y porque es nuestro Padre, pues ya sabemos, por la obra que Cristo hizo. Y el perdón, que es tan importante. Y muy bien la explicación en cuanto a esto. La siguiente pregunta, otra vez leyendo el Padre Nuestro. ¿A qué se refiere a la protección de personas proclamando el Evangelio? ¿A qué partes del Padre Nuestro se refiere a la protección de personas proclamando el Evangelio? Porque tuyo es No el nos poder metas y en el reino tentación. y toda la gloria. Yo lo veo ahí, ¿vale? Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Amén. Gracias. Ángel, Sofía. Sí, pastor, para mí donde dice, no nos metas en la tentación, líbranos del mal, porque le estamos pidiendo no solamente por nosotros, sino que no nos metas, es en general, que no permita que caigamos en la tentación, sino que nos libra del mal. Y pedimos también del resto, ¿no? Eso es Bien, está muy bien esa. ¿Alguien más? Sí, profe, estoy de acuerdo con la hermana, no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal, porque, como se dice, es una oración pedir por los demás, porque ahí dice, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Y en personal es, Señor, no permitas que yo caiga en tentación, ¿no? Pero ya allí dice, no nos metas en tentación, como decía el hermano, es plural. Bien. Amén, profe. Jason. Gracias, Jason. Em, el pan, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Es muy importante que es la protección de Dios cuando das el Evangelio. Porque cuando se llega al Evangelio, el Evangelio nos dice unas cosas que cuando empezamos a escucharlas nos chocan con lo que veníamos viviendo. Dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Y todo lo demás incluye el pan, el vestido, la casa donde me toca vivir, qué va a pasar con mis cuentas. Dios nos dice que no se puede servir a dos señores. O sea, yo no puedo pretender andar en negocios del mundo, produciendo plata, haciendo cosas y diciendo que le sirvo al Señor. El Señor quiere que estemos dedicados a Él en este camino y Él se encarga. Por eso esa petición es la protección bajo el Evangelio. Y de hecho, hay una parte en el Evangelio que compara, lo comentó usted en la clase pasada, donde Dios nos dice que los pajaritos comen, que va a ser de nosotros. Como si hasta los pajaritos comen las aves, no se va a preocupar por nosotros, porque en lo que estamos viviendo hoy sabemos que es difícil cuando llegamos a la palabra de Dios y empezamos a ver y a decir, mira, todo lo que yo hay que morir y tener un nuevo nacimiento, porque el viejo hombre no valoraba nada de las cosas de Dios, estaba en la búsqueda de incluso la estabilidad terrenal, cosas que chocan directamente con el Evangelio, porque nuestra fe y nuestro amor tiene que estar solo en Dios. Pero ahí veo, y lo que dijeron los hermanos sobre las tentaciones. Claro, por algo, obviamente, de que nos libre del mal. Por algo dice el Evangelio en una parte, en mi nombre hollarán serpientes y escorpiones, si toman alguna bebida mortífera no les hará daño. Imagínate la promesa que hace Dios de lo que se va a vivir llevando el Evangelio, que nos da esa palabra de consolación en una parte. Muy bien, entonces, cuando hablamos no nos metas en tentación, ¿qué aprendemos con esa petición? Cómo los cristianos enfrentamos tentaciones cada día y nosotros queremos mantenernos seguros de estas para nuestro propio bienestar espiritual y para no arruinar la reputación de Dios por nuestro comportamiento pecaminoso. Librarnos del mal, pues nosotros pedimos a Dios que nos proteja de todo tipo de maldad, incluyendo la fuente de todo mal, pues estamos hablando del enemigo, del diablo, y nosotros pedimos que Dios interrumpa todos los planes malvados o que luce todo eso para el bien de su iglesia. Y el pan nuestro de cada día, con esa petición nosotros oramos no solamente por comida y bebida, sino por cada situación que nos ayude a llevar una vida tranquila,
como por ejemplo un buen gobierno, escuelas, policías. Eso es muy importante. Luisa. Bueno, yo quería complementar con todo lo que ha dicho nuestros hermanos y usted también en esta parte como la parte B del verso 13, que dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Lo veo allí como que complementa, ¿no? Esa respuesta de protección de personas proclamando el Evangelio. Bien, muy bien. Gracias. Y vamos a la última pregunta. ¿Qué partes de la oración se refiere a nuestra confianza en que Dios nos escucha y contesta nuestras oraciones? Delis. Danos hoy nuestro pan de cada día. Ahí nos muestra que confiamos en que Dios nos provee y nos responde. Bien. ¿Alguien más? Amén, profe, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Con Él, la confianza con Él, fuera de Él, nosotros no podemos nada. Sin Él, nosotros somos unos bichitos raros, pero más con Él en nuestra vida somos joyas preciosas. Y, y esa fe en Él, por la fe que tenemos en Él también responde a nuestras peticiones, porque Él es el dueño de todo. Amén, hasta en nuestra vida. Bien. Ángel. ¿Puedo repetir la pregunta, por favor? La pregunta. Sí, ¿qué partes de la oración se refiere a nuestra confianza en que Dios nos escucha y contesta nuestras oraciones? Lo dice bien claro, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Ahí yo donde lo veo. Sí, Amén. el Padre nuestro. Bien, Sofía. Sí, pastor, porque dice, la última dice, porque tuyo es el reino. Sabemos que de Él es el reino, el poder y la gloria. Sabemos si nosotros pedimos, Él nos responderá porque de Él pertenece a Él. Dice, por todos los siglos, no solamente por un día, 2 días, sino por la eternidad. Ay, de cada vez que nosotros nos ponemos delante de Él, nos oramos a Él, nos responde porque de Él es el reino, porque todo el poder le pertenece a Él y toda la gloria a Él. No es a nosotros, si uno hace, no es para nosotros, sino es de Él. Ahí sabemos, mejor dicho, recibimos ahí la respuesta de Dios cuando nosotros confiamos en Él plenamente. Amén. Jason. En donde dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, me hace pensar en, mientras más conocemos las promesas de Dios a lo largo de toda su palabra, son tan hermosas sus promesas, nos llenan tanto de paz que de corazón uno dice, hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque por las promesas que Él nos ha hecho. Sí, muy bien. ¿Y Clara? Pastor, ya para concluir, ¿no? Y el Padre nuestro que estás en los cielos, nos estamos dirigiendo al Padre, ¿no? El que todo nos lo da. Entonces, imagínate tener esa dicha tan grande de reconocerlo como nuestro Padre, como nuestro Abba Padre, ¿no? Donde hemos recibido el Muy bien. espíritu de adopción. Gracias, pastor. Bien, entonces sí. Y recordemos que este amén, el amén, ¿qué significa? Así sea. Entonces tenemos esa confianza de que Dios siempre da las respuestas. Muy bien, muy buen trabajo equipo, hicieron muy bien, hicieron muy buen trabajo y también los complementos que dieron están interesantes. Recuerden el proyecto final, la pregunta que tienen es, ¿crees que el Padre Nuestro puede ser usado muchas veces en el transcurso de la vida sin convertirse en una oración de vana repetición? Entonces tenemos esa pregunta para el proyecto final. Recuerden que tenemos 2 semanas para poder enviar el proyecto final. Lo pueden enviar escrito o en audio. En el grupo de la mañana pidieron mi email, mi correo electrónico, y está en el grupo, ahí está el email. O si no saben cuál es mi número
también pueden preguntarme, con mucho gusto les contesto. Doy muchas gracias al Espíritu Santo por conocerlos, por estudiar con ustedes. No crean, también yo he aprendido mucho. También perdonen cualquier cosa. Siempre la intención es querer enseñar y cada día que crezcamos. Y también pues doy gracias por su paciencia y por todo este tiempo pues que estudiamos. Y cuando necesiten algo espiritual, con mucho gusto, no duden en buscarme. Estamos para servirles, que eso es lo que queremos y estoy orando por ustedes para que sigan este camino de Academia Cristo. Hay muchos de ustedes que ya les falta un solo curso para empezar a tener un grupo sembrador y para otras cosas pues que queremos con todo esto. Y están en mis oraciones y espero, si es la voluntad de Dios, que nos encontremos en otro curso o tal vez en algún momento que esté en uno de sus países nos podamos ver y es una bendición para nosotros poder compartir. Sofía. Sí, pastor, una consulta. Su nombre, usted manda el Zoom, ¿no es cierto, profesor? Sí. Ah, ya. Entonces ese es su número. Si nosotros queremos, digamos, yo quisiera contactar o mandarle a su WhatsApp el trabajo, puedo mandarle a donde nos manda usted, pero a su Sí, personal. sí, al 316-806-2109. Sí. Pastor, ¿podríamos repetir esta clase nuevamente? Sí, claro. Eso es una de las bendiciones que tiene Academia Cristo, de que lo que queremos es crecer y tan solo ustedes que están en los grupos, yo no me doy cuenta cuáles son los cursos que están ofreciendo en estos momentos, ¿cierto? Pero ustedes sí se dan cuenta. Cuando estén ofreciendo los cursos, ustedes pueden inscribirse. Claro que sí. Sí. Entonces se puede Aquí llevar nuevamente. Claro que sí. Sí, por ejemplo, aquí Sí, hay porque algunos que están como oyentes. Por ejemplo, Emanuel ya había hecho este estudio conmigo, Marco, y también había otros que no viene aquí a mi mente, pero lo están repitiendo. Clarita también es segunda vez. Entonces, las veces que... pastor, la verdad, para decirle que a mí me ha quedado muy chiquito y quisiera aprender un poquito más. Quiero aprender un poco más de esto, Claro, de este curso. claro, lo más posible, sí. Yo no sé cuándo abren este curso otra vez, porque tenemos un equipo que se encarga de eso. Y si le toca conmigo, bienvenida. Si le toca con otro profesor, lo más posible es que aprenda más. Sí, no hay ningún problema. Gracias, pastor. Muchísimas gracias y bendiciones. A usted, Ángel. Referente al proyecto, yo siempre los he entregado a otros profesores por el WhatsApp, porque por el Gmail ese, yo no sé hacerlo, ¿vale? ¿Por Entonces cuál? yo lo imprimiría, porque lo tengo que imprimir, y luego escribirlo yo a mano, y luego pues mandártelo por el WhatsApp, ¿vale? Para que sepas que lo vas a recibir por el WhatsApp, ¿vale? Claro que Y sí. tenemos 10 días, ¿no? Sí, sí. Ese es mi crédito. Bien. Clara. Pastor Henry, pues de mi parte, darle las gracias, darte las gracias de verdad nuevamente. La segunda vez y de verdad mucho más aprendiendo. Gracias por la dinámica, por darnos la oportunidad de participar, por explicarnos todo también, tomarse el tiempo, por la paciencia. Decirle que el Señor grandemente, de verdad, lo sigue usando, pastor, y no me queda más sino decirle que lo esperamos aquí en el Perú, en Chiclayo, Gloria a Dios. Sí, literalmente. Sí, pastor, de falta verdad. conocer. Sí, hay muchas partes que falta Sí. conocer. Sí, sí, hay mucho trabajo, gracias a Dios. Sí, nosotros los misioneros están por zonas y lo que es a Andrew y a mí, sí nos toca casi todo Latinoamérica. Entonces, ahorita este semestre va a ser un poco pesado, pero todo va a salir bien con la ayuda de Dios. Sí, pero cuando me programen para allá, voy a estar muy contento de estar Ay, allá. amén, pastor. Yo también. Claro que sí. Muy bien, vamos a terminar con oración.
Amén. Marina. Profe, sí, profe, muchas gracias por el tiempo. También le agradezco de mi parte, ¿verdad? Y yo sé que nosotros pues no le podemos pagar, pero el Todopoderoso, el dueño del oro y de la plata, ese sí que le haga llover una lluvia de bendiciones en el nombre de Jesús. Le digo de todo corazón y gracias por la paciencia y por su gran labor con nosotros, profe. Que el Señor me lo bendiga a usted y a su familia y a toda su familia, profe. Bendiciones y a su amada iglesia. Gracias, Claro que profe. sí. Sí, y para nosotros es una bendición poder servirles. De gracia recibimos, de gracia damos. Y por eso todo este ministerio es totalmente gratuito. Y, y damos gracias por ustedes. El regalo está en verlos crecer a ustedes y luego estar trabajando hombro a hombro. Pues es siempre la bendición que tenemos y es algo que siempre nos da mucha alegría. Gracias a ustedes y todo para la gloria de Dios. Luisa. Amén. Y pastor, yo también quiero agradecerle por todo lo que aprendí con usted en este curso. Bueno, me quedan 3 cursos para finalizar este ciclo, pero estoy maravillada de su dinámica, de su experticia, es que lo hace demasiado bien. Lo admiro, lo felicito y estoy feliz, feliz, feliz que yo haya podido ver este curso con usted. Es más, de hecho, quería preguntarle si no existe, estoy por aquí en Chile y me queda un poco de tiempo más estar acá, si no hay por aquí una iglesia de estas, porque me ha costado muchísimo insertarme, de la iglesia Wells Internacional, creo que es la iglesia, ¿no? Sí, sí, ese es el signo de nosotros. ¿Usted está en Santiago? Estoy en ¿Dónde está? Santiago, sí. Bueno, sí, permíteme. Sí. Nosotros somos una iglesia hermana ya y yo puedo dar el contacto si deseas del Ok, pastor. Se llama el pastor muy bien. Mario. Sí, sí, yo sé que está en Santiago. Yo este año voy a Temuco, a Chile, a Temuco. Sí, tal vez si voy, podemos ver si nos vemos. Creo que Temuco queda muy lejos de donde yo Sí, pero estoy. lo más posible es que yo tenga que llegar a Santiago, sí, lo más Ah, posible, ok, porque no creo que haya vuelos directos a Temuco, sí, pero alguna ok, de cosa ahí todas estamos en maneras, contacto. sí, guardo el número para poner contacto. Ok, Claro que sí, gracias. y quedo con la tarea. Vamos a Dios le terminar con bendiga, oración. pastor. Muchas gracias. A vos, Marco. Todavía nos falta la clase de ahora con Marco. Es que tenemos otros grupos y Marco participa en los otros grupos que vienen pues de la iglesia y él sí está creciendo mucho. Una bendición. Oremos. Señor de los cielos, queremos dar gracias por bendecirnos con este estudio, con esta clase. Gracias por el Espíritu Santo, que es nuestro guía y maestro. Queremos darte gracias por los medios de gracia, como el Evangelio, el bautismo, la Santa Cena, y también lo que estamos haciendo en este momento, que es orar, porque finalmente tú sabes todo lo de nuestras vidas, nuestros corazones, y ponemos todo en tus manos. Oro por cada uno de estos estudiosos de la Biblia para que los mantengas fieles a tu palabra y sobre todo que sigamos creciendo en la fe y fortalecidos en la gracia. Señor de los cielos, también oramos por Academia Cristo. Sigue bendiciéndola, también a los misioneros. Bendícelos para que sigan también sirviendo y a todos los que han dado clases, también para que en su sabiduría, Señor, puedan enseñarnos las verdades de tu palabra. Todo eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Dios les bendiga. Una bendición conocerles y seguimos en contacto. Bendiciones. Amén. Amén. Pastor, gracias. Muchísimas Amén. gracias. Bendiciones a todos. Bendiciones, Gracias, profesor. saludos. Bendiciones. Bendiciones Chao. para todos los hermanos también. Y ha sido un De gusto. igual manera, para cada uno, hermanos, hermanas, bendiciones, bendiciones. Gracias, pastor. Dios les bendiga, Gracias, hermano. Roger. Un gusto. Bendiciones. Sí. Chao, bendiciones. Bendiciones a todos. Que el Señor les bendiga y Chao, Mari. vamos a seguir adelante todos. Bendiciones para todos. Venga Bendiciones. y nos miremos todos en esa Santa Cena. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones. Amén.